Es un gusto, queridos hermanos, encontrarnos en esta nueva oportunidad para revisar juntos la Biblia con la ayuda del libro Testimonio Completo. Lo que vamos a repasar es lo que corresponde para la semana del 12 al 18 de febrero, con relación a nuestro estudio bíblico de congregación. Continuamos en el capítulo número 5, cuyo tema es Tenemos que obedecer a Dios como gobernante. Y como idea principal, con su firme postura, los apóstoles dejan un ejemplo para todos los cristianos. En esta ocasión terminamos este capítulo 5. Por lo tanto, debemos ubicarnos en la página 41. Ahora debemos revisar desde el párrafo 16 hasta concluir este capítulo 5. Revisemos entonces la pregunta número 16. ¿De qué manera demostraron los apóstoles que estaban decididos a dar un testimonio completo? ¿Cómo seguimos hoy el método de predicación de los apóstoles? Ya analizamos en las 2 semanas anteriores que se les prohibió que siguieran predicando, pero ellos no dejaron de hacerlo. Es más, les dijeron que no iban a dejar de hacer. Así que, como indica el texto de Hechos 5, continuaron declarando las buenas noticias acerca de Cristo todos los días y públicamente estaban en el templo hablando a otros. Y también surge ahora la expresión "y de casa en casa", que es lo que vamos a analizar también en un recuadro. ¿Y de qué manera estamos hoy día siguiendo el método de predicación de los apóstoles? Y hoy día es muy común saber que los testigos de Jehová se les conoce por seguir el mismo método de los apóstoles, de ir de casa en casa y también de manera pública. Y es que gracias a este mensaje, millones de personas han aceptado el mensaje del reino y también ellos son colaboradores al llevar a otros este mismo mensaje. Y aquí tenemos una escenificación donde nuestros hermanos están predicando a cualquier persona que encuentren, como se ve a este señor que está en la calle haciendo el aseo del lugar donde él vive, y ellos aprovechan la oportunidad para también extender estas buenas noticias del reino a todos, en imitación de los apóstoles. Y aquí en la página 42 tenemos el recuadro, la predicación de casa en casa. Es un recuadro que parece que no tiene gran información, pero los puntos que resaltan son básicos para entender algunos malentendidos que hay por ahí. Por ejemplo, aquí en Hechos 5:42 se dice que predicaban en el templo y de casa en casa. Y en el texto original se utiliza la expresión kat oikon, que literalmente significa según casa. Algunos traductores han utilizado la palabra literal de katá, que tiene un sentido distributivo, es decir, de casa en casa, como que se distribuye algo que se va avanzando. En Lucas 8:1 se usa esta expresión de forma parecida para indicar que Jesús iba de ciudad en ciudad, es decir, de manera distributiva. Y en Hechos 20:20 aparece la expresión de que Pablo les estaba enseñando públicamente y de casa en casa. Y ahí viene el error, porque muchos piensan que se estaba hablando que Pablo visitaba a los mismos discípulos de Cristo, es decir, ya personas que tenían conocimiento de la Biblia, pero no es así, porque en el siguiente versículo, 21 de Hechos, menciona ahí que visitó a los judíos y a los griegos para darles testimonio para que se arrepientan y se vuelvan a Dios. Así que este texto estaba demostrando que se estaba visitando las casas de las personas que no eran creyentes, tanto judíos y griegos. Y es lo que se hace hoy día, la predicación a los no creyentes, a las personas que no tienen todavía el mensaje de la verdad o que no han puesto en práctica lo que han escuchado. Luego viene el subtema: se selecciona a ciertos hombres para una tarea necesaria, basado en Hechos capítulo 6, versículos 1 al 6. Los párrafos 17 al 19 dice:
¿qué problema surgió y cómo lo resolvieron los apóstoles? Ya en los primeros capítulos del libro de los Hechos se estaba indicando que habían nuevos bautizados que habían venido de otras partes y se quedaron temporalmente en Jerusalén para aprender más. Ahora, los cristianos de ese sector de Jerusalén contribuyeron dinero para comprarles alimento y todas las cosas que necesitaban para quedarse ahí y continuar aprendiendo. Pero en Hechos 6:1 se indica que hubo un problema en la repartición de la comida cada día, porque se estaba dando la debida atención a las viudas de lengua hebrea, mientras que a las de lengua griega se las estaba pasando por alto. Aparentemente había aquí un problema de favoritismo y eso creó un problema dentro de la congregación, la nueva congregación que estaba formándose. Pero como era lógico, los apóstoles estaban muy ocupados atendiendo las necesidades espirituales de todos los nuevos que estaban cada vez aprendiendo y creciendo esta congregación. Así que según el relato de Hechos 6:3, escogieron a 7 hombres que estaban llenos de espíritu y sabiduría para que ellos se encargaran de esta labor y los apóstoles entonces estuvieran a cargo de la enseñanza y el cuidado espiritual de los demás. Para escogerlos, estos hombres debían tener ciertas cualidades, porque no solo iban a distribuir la comida, sino que también tenían que hacer cosas muy sensibles como manejar los fondos, el dinero que se recibía, comprar las provisiones para repartirlo a todos y llevar registros de lo que estaban haciendo. Por supuesto, se recomendó estos nombres y luego los apóstoles oraron, analizaron las recomendaciones y luego nombraron a estos 7 para que atendieran esta tarea. La nota que está al final del párrafo 18 indica que esa tarea necesaria indicaba que se necesitaba personas que llenaran verdaderos requisitos tanto espirituales como para las otras labores y que en líneas generales tenían los requisitos también para ser ancianos. Este es un detalle que nos va a ayudar para entender los siguientes párrafos sobre los nombramientos. Un dato que indica en el párrafo 19 es que el hecho de haber escogido a estos 7 hombres no estaba diciéndoles que solo se dedicaban exclusivamente a esta labor de repartir las comidas y llevar los registros. No, porque aquí se menciona en Hechos 6 y en Hechos 21 sobre 2 hombres que tuvieron gran influencia en la labor de llevar las buenas noticias, como Esteban y Felipe, a quien se lo conocía como el evangelizador. Así que estas responsabilidades no le quitaron la mayor, que era de predicar las buenas noticias del reino. Veamos el párrafo 20. ¿Cómo seguimos hoy el modelo de los apóstoles al hacer nombramientos? Asimismo, en nuestros días se recomienda a hermanos que pueden ser ancianos o siervos ministeriales, pero que tienen ellos que demostrar en su vida que tienen la sabiduría que viene de Dios y por supuesto manifestar las cualidades del fruto del Espíritu Santo. Un detalle que contiene ahora esta información del párrafo 20 es que en el siglo I había hombres capacitados que recibieron autoridad para nombrar ancianos, como Tito, Pablo y Timoteo. Y se indica que actualmente el cuerpo gobernante nombra a los superintendentes de circuito y ellos tienen la responsabilidad de nombrar a los ancianos y los siervos ministeriales, como se lo hacía en el primer siglo. Y para revisar si cumplen los requisitos está, por ejemplo, la primera carta a Timoteo 3, donde ahí se describe algunos detalles y en otros textos bíblicos hay algunos más, donde al ser escrito estas recomendaciones por Espíritu Santo, se puede decir que los que son nombrados son porque cumplen con los requisitos, por lo tanto son nombrados por Espíritu Santo. Y como en el primer siglo, algunos reciben diferentes actividades o responsabilidades a realizar. Algunos en la construcción de salones del reino, organización de asambleas, comité de enlace de hospitales, enseñanza en las congregaciones, llevar registros, etc. Cada uno tiene una responsabilidad
específica para realizar. Y en el caso de los siervos ministeriales, que son parecidos a estos 7 hombres nombrados, ellos dan ayuda práctica en distintas tareas dentro de la congregación. Por eso podemos ver a hermanos que llevan registros, ya sea con las revistas, publicaciones, territorios para predicar, etc. Se encargan de esas labores para que los ancianos lo hagan en cuanto a la enseñanza, el pastoreo, etc., que son responsabilidades de un poco más de peso. Veamos el siguiente subtítulo. La palabra de Dios siguió extendiéndose, según Hechos 6:7. Párrafos 21 y 22. ¿Cómo sabemos que Jehová estaba bendiciendo a la joven congregación? Porque en Hechos 6:7 dice, la palabra de Dios siguió extendiéndose y el número de discípulos siguió aumentando muchísimo en Jerusalén. Y un detalle especial que pone el texto es, y un gran grupo de sacerdotes empezaron a aceptar la fe. Es algo similar como cuando nosotros recibimos el informe anual, ya sea a nivel general, como también de la actividad que se realiza dentro de cada una de las congregaciones. Y precisamente tenemos en esta sección de esta semana de nuestra vida cristiana el informe que se va a analizar y por supuesto ver cómo la obra va cada vez creciendo. Así que hermanos, ahí tenemos algunas ideas con relación a nuestro estudio bíblico de congregación para esta semana del 12 al 18 de febrero. Con esto concluimos el capítulo 5, donde nos ha ayudado a ver la decisión de los apóstoles a continuar predicando a pesar de la amenaza que recibieron y por supuesto, gracias a ese valor, el crecimiento que hubo en cuanto a la congregación para esas ocasiones, para esas épocas. Esperamos disfrutar de nuestra reunión de entre semana. Recuerde que la meta es participar comentando y es lo que deseamos hacer y también prestar atención a los comentarios de nuestros hermanos. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad.